El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a toda la información económica aquí en CB Noticias. El precio del dólar, la tasa de interés establecida por el Banco de la República y la devaluación del peso colombiano en los últimos días son factores que han afectado de manera negativa el avance en los proyectos de infraestructura de gran envergadura en el país. Así lo aseguró Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, en medio del Congreso número 13 de este gremio en Barranquilla. Pero en la medida en que seamos inteligentes en relación a las medidas que hay que tomar, por ejemplo, para controlar la inflación, tener mucho tacto y mucho equilibrio en lo que va a surgir de la discusión del nuevo salario mínimo, para evitar que ese factor perturbe aún más, en la medida en que no se ha manejado con equilibrio, con sensatez, perturbe aún más el desarrollo de la economía para los próximos meses. Pero tenemos que ser conscientes de que hay que convivir con esa realidad. Héctor Carbonell, quien es el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura en el capítulo Caribe, habló sobre la importancia de las mega obras de infraestructura que se adelantarán en esta parte del país. La importancia de la planificación y la ejecución de un proyecto como la Gran Vía o ampliación de la 51B y el impacto que un proyecto como ese tiene en el turismo, en el urbanismo y sobre todo en el impacto en los servicios públicos, en materia de aeropuertos, en materia de puertos, en materia de vías y en materia sobre todo de servicios públicos o de infraestructura social, parques, acueductos, alcantarillado, que de alguna u otra manera es muy importante para el desarrollo de la infraestructura del país. Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, entregó un balance de las obras de construcción y su cadena de valor en el Atlántico. Por cada 100 pesos que se invierten en el sector de construcción, se generan 87 pesos adicionales en el resto de la economía. ¿Por qué? Porque la construcción, ya sea en obras civiles, en vivienda de interés social o en otro tipo de edificaciones, genera unos eslabonamientos importantes. Es decir, no solamente es la edificación, son las puertas, son los muebles, son los elementos de la cocina, es decir, los eslabonamientos a todos los sectores son gigantescos y por eso es muy importante que los países apoyen la construcción. Y en otros temas de la economía colombiana, la reforma tributaria sigue reduciendo su estimación de recaudo a medida que se le implementan cambios para su aprobación final. Ahora el gobierno nacional estima que se recogerán entre 19 y 20 billones de pesos. La tributaria incluía una modificación al artículo 206 del Estatuto Tributario en el cual las pensiones cuentan con una exención de 38 millones de pesos mensuales, pero con el proyecto esa exención se va a reducir a 5,7 billones de pesos mensuales. Además, las pensiones se iban a sumar la cédula general de las tarifas de renta para contar con el esquema de tarifas marginales. En este esquema, los primeros 4,3 millones de pesos de la pensión estarían grabados al 0%. Luego de este rango, los ingresos serían grabados con tarifas marginales desde 19 hasta el 39%. En conclusión, el gobierno no logró las mayorías necesarias para apoyar el impuesto a las pensiones más altas del país. Hoy en día en Colpensiones hay 16.000 personas que reciben más de 10 millones de pesos al mes y en los fondos privados 800. Esto equivale al 1% de todos los pensionados. De hecho, por esto mismo se trataba de una carga que no habría afectado a una gran masa de los colombianos. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo algunos reparos a la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, exactamente en el tema de las regalías. Aseguró que deben ser entregadas a la nación y no deben ser grabadas. Este tema de las regalías a mí me parece que sigue siendo uno de los grandes dilemas y de los grandes debates que tiene el país. Yo soy de la teoría de que las regalías no se deben considerar como un ingreso de las empresas porque las regalías simplemente se le entregan a la nación y que por lo tanto no se debe pagar impuesto de renta sobre esas regalías. Hacerlo me parece un error conceptual. Creo que el presidente en eso está equivocado. Me parece a mí que sería innecesario totalmente darle en este momento que la economía se está debilitando un golpe a un sector que es fundamental. Bajó la confianza de los consumidores en septiembre y cayó 0,7 puntos.
Según el DANE, en la encuesta del Pulso Social se encontró que el 89,2% de los colombianos no tiene en sus planes salir de vacaciones. La reapertura de la frontera con Venezuela y el fortalecimiento del comercio bilateral sería uno de los elementos clave que jalonaron la confianza en esta ciudad. El Ministerio de Comercio estimó que al cierre de este año este rubro podría superar los 2.000 millones de dólares. Por otro lado, las ciudades con el índice de confianza al consumidor más bajo fueron Cartagena con el 19,2%, Bogotá con el 29,9%, Villavicencio 32,1% y Quibdó con el 32,5%, todas por debajo del promedio de las 23 ciudades evaluadas. Otro de los rubros que evalúa la encuesta es cómo se percibe la pobreza y la desigualdad individual y colectiva. En este caso, el 48,9% de los colombianos dijo que sentía que era pobre versus el 51,5% que dijo que no. Desglosados por sexos, el 51,2% de las mujeres dijo sentirse pobre, el 48,8% dijo que no, mientras que el 45,7% de los hombres dio una respuesta afirmativa, mientras un 54,3% dijo que no. En Valledupar el 85,3% y en Popayán el 76,6% de los jefes de hogar aseguraron que acceder a oportunidades laborales es muy difícil. Los colombianos indicaron que tienen menos plata para ahorrar, comprar carro y salir de vacaciones. En Barranquilla el índice de confianza al consumidor se ubicó en 55,5%. Y a un mes de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, los exportadores del Caribe colombiano continúan exigiendo garantías con el vecino país. Entendemos que hay empresas exportando ya desde hace algunas semanas a Venezuela temas de materiales para construcción, acero, textiles, principalmente a través de contenedores que salen también por la zona portuaria de Barranquilla. Nosotros importamos y siempre hemos importado también materiales, sobre todo relacionados con la industria petroquímica también de Venezuela, que llega normalmente a los puertos. Y ya para finalizar, la cifra a propósito de la reapertura de la frontera de Colombia con Venezuela, les presentamos el balance del primer mes. Las importaciones del vecino país crecieron 25%, según datos entregados por el Ministerio de Industria y Comercio. A corte 21 de octubre han pasado 67 camiones de carga por los puentes binacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. En total, 1.552 toneladas de carga han sido transportadas. Las importaciones desde Venezuela han aumentado 25% en este periodo.